Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Mi nombre es Jennifer Dávila, jefe de Extensión y Servicios Externos. A nombre de nuestra Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, de nuestras directivas, del equipo de Extensión y Servicios Externos, de la Coordinación Institucional de Egresados, le damos la bienvenida a nuestro encuentro profesional de trabajadores sociales Unisimón, donde abordaremos un tema muy importante como lo es pandemia, crisis económica, opresión y justicia social, retos y oportunidades para el trabajo social, para la cual vamos a contar con un invitado especial internacional desde la Universidad de Houston y próximamente de la Universidad de Texas, el doctor Luis Torres. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la universidad para este espacio dirigido a los egresados. Asimismo, muchísimas gracias a nuestro moderador, el doctor Carlos González, desde la MAP OEA, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Estimados egresados, estamos muy felices de que estén conectados hoy con nosotros en este encuentro virtual. Recuerden que hoy siempre serán Unisimón y que esta es su casa, su familia. Esperemos que este espacio de actualización continúe contribuyendo a su realización como profesional. Los invitamos a que una vez finalice la conferencia, continúen conectados, ya que les tenemos preparado una sorpresa con mucho cariño para todos ustedes. Sin más preámbulo, quiero invitar al doctor Carlos Corredor Pereira, nuestro vicerrector de la sede de Cúcuta, para que les extienda un saludo a todos nuestros invitados y demos inicio oficial al evento. Doctor Carlos, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes, particularmente a nuestros egresados de trabajo social. Ustedes son la razón de ser de nuestra universidad. Y ciertamente quiero darle mis agradecimientos a quienes han sido en este momento las personas que han sido invitadas para este evento en el que resaltamos la razón de ser del trabajo social. Una carrera, un programa que es de verdad una forma de entregarse a la sociedad y buscar la manera de que esa sociedad pueda mejorar desde todo punto de vista, entendiendo sus condiciones sociales, entendiendo cómo se entiende naturalmente la misma unidad básica de la sociedad, que es la familia, y entendiendo que no puede existir una sociedad sana si sus unidades en conjunto no son sanas. En ese sentido, el trabajo social tiene una importancia fundamental para el bienestar de la sociedad y obviamente también tiene una particular importancia cuando la sociedad tiene problemas de disfunción social, como es el caso que actualmente de alguna forma golpea a todo el mundo, pero golpea particularmente a regiones como la nuestra, en donde la gente se ha venido matando desde hace años por cuestiones ideológicas que ni siquiera ellos mismos entienden o entendieron y a las cuales ahora se le agregan cuestiones de tipo económico que hace que se borren las ideologías para buscar el enriquecimiento rápido, el enriquecimiento por encima de cualquier valor y de cualquier tipo de pensamiento en el futuro. En este momento es, hagámonos ricos que después no sabemos qué va a pasar, pero no importa, porque en este momento nos hemos hecho ricos. Es ahí donde definitivamente el trabajo social está haciendo el trabajo social en el norte de Santander. Quiero resaltar eso, porque no es el trabajo social entendido como una entelequia, entendido como una carrera muy bonita, sino que es
una carrera fundamental para lograr la paz, el entendimiento y el progreso del norte de Santander. Por eso, para su universidad, la Universidad Simón Bolívar, es maravilloso tenerlos aquí de nuevo y saber que ustedes están haciendo una marca importante en el desarrollo de nuestra región. Entonces, bienvenidos de nuevo a su casa, a su Universidad Simón Bolívar, que siempre, como decía nuestra presentadora, será su casa. Me corresponde entonces en este momento hacer la presentación de nuestro moderador del evento, que es el doctor Carlos Ernesto González, quien es sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, una de esas universidades mexicanas más grandes y con mayor reconocimiento a nivel no solamente local, sino mundial. El doctor González tiene estudios de posgrado en criminología y sociología jurídico-penal en España. Ha sido formado en activismo social de los derechos humanos en México a finales de la década de los 90 y desde el campo de la educación popular en temas de derechos colectivos y el debido proceso, desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Firme promotor de la Corte Penal Internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su país, y desde 2006, como parte del Servicio Exterior Mexicano, ha venido apoyando los esfuerzos locales para la construcción de la paz en Colombia a través del monitoreo y documentación de situaciones en temas como desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, promoviendo espacios de diálogo y construcción de consensos y apoyando iniciativas territoriales. Actualmente es el responsable del área de la gestión política de la MAP-OEA en Colombia, desde donde tiene las funciones de fortalecer el relacionamiento con actores relevantes en la agenda nacional de paz y apoyar la estrategia institucional de inteligencia del mandato. Bienvenido entonces, doctor, y pues dejo el micrófono y la cámara para usted. Doctor Carlos Corredor, muchas gracias por su introducción, por presentar el espacio. A mí me resta darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, trabajadores sociales egresados de la Universidad Simón Bolívar. Un saludo y muy agradecimiento a la invitación a la Oficina de Extensión y Servicios Externos, así como a su Oficina de Egresados. Este espacio es un espacio pensado y diseñado para aquellas personas que han sido formadas en trabajo social, y aplaudo mucho que la universidad siga fomentando estos espacios para incentivar la reflexión entre sus egresados y su comunidad estudiantil. Yo tengo el honor de ser moderador de un espacio de interacción entre el invitado principal, que ya se los voy a presentar, y los egresados de esta gran universidad. El título de la ponencia que voy a presentar en un momento se llama Pandemia, Crisis Económica, Opresión, Justicia Social, entre sus retos y oportunidades para el trabajo social. Durante esta charla del doctor Torres, vamos a tener la oportunidad de cada uno de ustedes hacer sus preguntas a través del chat, y que de manera sistematizada las vamos a ir presentando al ponente, al expositor, el doctor Torres. Antes de presentarlo formalmente, doctor Torres, usted pues
nos comentaba que no conoce físicamente Cúcuta, pero la ha estudiado, la ha analizado. Y bueno, pues en un contexto como este, de una crisis mundial sanitaria, y que esta crisis mundial sanitaria ha desatado o está desatando una crisis económica también de una envergadura inimaginable, pues como toda crisis, siempre afecta a los sectores sociales menos favorecidos. Una crisis evidencia vulnerabilidades estructurales, una crisis visibiliza aquellos factores de violencia, de inequidad y de insuficiente o débil presencia de un Estado que está obligado a atenderlos y a protegerlos desde una perspectiva de los derechos humanos. Cúcuta, su área metropolitana, es un epicentro sociopolítico, no solamente del departamento del norte de Santander, no solamente de Colombia, sino también de gran parte de esta región sudamericana. Cúcuta ha estado en los últimos años en el radar internacional por razones que van más allá de su lógica comunitaria, sino es la convivencia con un hermano país cuya crisis ha afectado de una manera desproporcionada, inimaginable hace algunos años, a esta bella ciudad. Es una ciudad que ha tenido llena de gente cálida, con mucho arraigo. Hay que recordar que en esta ciudad se asentó las primeras bases de lo que es ahora la República de Colombia. Eso no hay que olvidarlo y por lo tanto ese es un motivo de orgullo y de cohesión social alrededor de esta sociedad, la sociedad cucuteña, norte santanderiana, cuyo epicentro capital es este lugar. No voy a extenderme mucho, solamente señalar un par de cosas, doctor Torres. Esta es una ciudad que ha tenido unos esfuerzos muy, muy decididos para afianzar su tejido social. Sin embargo, al ser una ciudad fronteriza, como la que usted pues, nos va a platicar y nos va a charlar sobre la experiencia que tiene en el norte, economías legales, informales y criminales convergen en estos espacios, y donde la regulación de esas economías rebasan la capacidad de las instituciones y de las autoridades, tanto del lado colombiano, del lado venezolano, como de este lado de la frontera. Entonces, esa gobernabilidad por regular esas economías que son el motor de las sociedades capitalistas actuales, obviamente esta gobernabilidad es compartida con grupos ilegales que se han estructurado alrededor de esas economías y se afianzan alrededor de esas economías y a través de la violencia ejercen un poder y un control social y territorial. Este es un preámbulo de lo que es norte de Santander, de Cúcuta, y llena de gente hermosa también, decirlo, y hacer ese énfasis, que se ha luchado, ha hecho unos esfuerzos muy grandes. Usted conoce la historia de Colombia firmando acuerdos de paz con grupos armados y sigue empeñada su sociedad en superar esas barreras estructurales que le permitan alcanzar un país en convivencia y en paz. Dicho esto, me permito presentar al doctor Luis Torres. Él es catedrático asociado, director del Centro de Investigación de Drogas y Políticas Sociales, y tiene la cátedra humana en determinantes sociales de salud en la Facultad de Posgrado en Trabajo Social de la Universidad de Houston. También es catedrático asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Houston, en el Departamento de Ciencias Sociales y de la Conducta. Su trabajo de investigación se centra en la disparidad de salud y los determinantes sociales de la salud y la concurrencia de trastornos de salud mental, consumo de sustancias y condiciones médicas. El doctor Torres también trabaja activamente en iniciativas de investigación y participación comunitaria encaminadas a desarrollar la resiliencia de comunidades en riesgo, con un enfoque en comunidades hispanas, afroamericanas y otras comunidades minoritarias. Su trabajo ha sido becado por el SAMHSA, NIDA, ACF, entidades estadounidenses,
y otros financiadores federales y privados. Ha viajado y trabajado extensamente en América Latina y actualmente tiene colaboraciones de investigación en México, en El Salvador y Puerto Rico. El doctor Torres es el enlace principal entre trabajo social y otros programas programas de profesionales de salud en la Universidad de Houston. Originario de Puerto Rico, el doctor Torres tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Fordham, en la ciudad de Nueva York, y más de 30 años de experiencia clínica, docente, administrativa e investigativa. El 1 de agosto de 2020, es decir, mañana, el doctor Torres asume la posición de decano fundador de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, donde planea continuar su trabajo y colaboraciones para promover la salud, la equidad en salud y la justicia social. Como ustedes ven, es una hoja de vida impresionante, muy especializada y con un bagaje muy, muy sólido. No siendo más, le damos la bienvenida al doctor Luis Torres y, bueno, pues muy en tenor de esta charla, doctor Torres, pues su experiencia y la conferencia que nos va a compartir, de la cual tengo el privilegio de moderar. Estoy muy agradecido, reitero, es un honor tener a usted en esta posibilidad de poder hacerle unas preguntas. Usted sabe que las minorías en estas regiones de frontera son susceptibles a la vulnerabilidad de las condiciones estructurales, pero siendo una doble crisis que tiene esta frontera, que por un lado es la falta de entendimiento entre los dos países para afianzar la gobernabilidad, y una cuestión sanitaria que pues está desatada, que es el COVID. Estos dos factores ponen a minorías como menores de edad, por un lado, que cruzan la frontera muchas veces sin acompañamiento, pero también mujeres y que tienen que cruzar para buscar el sustento de su familia, y ahí también entran en unas lógicas de crimen, que las cuales su cuerpo termina siendo un producto de canje, y eso es enormemente triste. Y es ahí donde yo quisiera dejar esas dos cuestiones de esas minorías de menores no acompañados y mujeres que se ven orilladas a recurrir a ser víctimas de esa red criminal muy compleja. Y bueno, doy paso a su conferencia y muchas gracias. Y por favor, el espacio es para ustedes, los egresados. Todas las preguntas que tengan, aquí estamos a la orden para dinamizarlas con el doctor Torres. Muchas gracias, doctor Torres. Gracias a usted, doctor González. Es un gusto estar aquí. Distinguido vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, doctor Carlos Francisco Corredor Pereira, ingeniera Jennifer Dávila, jefe de extensión en servicios externos, estimada magíster Milena Pérez, la coordinadora institucional de egresados, la doctora Magali Albaniño, directora del programa de trabajo social de la universidad, el doctor González, el moderador, profesionales del trabajo social a recibir homenajes en esta noche, egresados del programa de trabajo social de la Universidad de Simón Bolívar, sede de Cúcuta, colegas, hermanos y hermanas. Es para mí un enorme placer dirigirme a ustedes esta noche con motivo del encuentro profesional de egresados del programa de trabajo social en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Soy Luis Raúl Torres Hostos, profesor en las facultades de posgrado en Trabajo Social y Medicina de la Universidad de Houston, en Texas, Estados Unidos, donde ocupo la cátedra humana en los determinantes sociales de la salud y dirijo además el Centro de Investigación en Uso de Drogas y Políticas Sociales. Es significativo que esta presentación a ustedes representa mi último acto oficial como profesor en la Universidad de Houston. Luego de más de 12 años en Houston, mañana precisamente comienzo un nuevo reto, asumiendo el cargo de decano fundador de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Texas de Rio Grande Valley, en Edinburgh, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. De manera que mis palabras esta noche son tanto para ustedes como para mí.
y la elaboración de esta presentación me ha permitido la oportunidad de pensar más a fondo en el trabajo que dentro de poco estaré dirigiendo y realizando con mis nuevos colegas docentes, investigadores, estudiantes, agencias colaboradoras y comunidades fronterizas. No he tenido aún la dicha de visitar Cúcuta, pero he aprendido que el programa de trabajo social de la Unisimón Cúcuta es el primero en el norte de Santander y que la mayoría de sus más de 1000 egresados entre el 2006 y el 2020 laboran en comunidades fronterizas entre Colombia y Venezuela, en efecto practicando un trabajo social internacional. He aprendido que San José de Cúcuta es la 6ª ciudad más grande del país, con una población de aproximadamente 850.000 personas en el área metropolitana. Entiendo además que su gran población y naturaleza fronteriza le convierte en un importante centro comercial, con muchas compañías haciendo de Cúcuta su sede. De hecho, la frontera internacional en Cúcuta es de las más dinámicas en el país y en la región. Cúcuta es considerada el eje principal turístico, cultural, político, económico, administrativo e industrial del departamento norte de Santander. En realidad que espero con mucho entusiasmo poder visitarles en persona en algún momento y establecer vínculos colaborativos. Estas importantes características de Cúcuta resaltan la importancia del tema que voy a elaborar brevemente esta noche: pandemia, crisis económica, opresión y justicia social, retos y oportunidades para el trabajo social. Discutiré la interconexión entre la pandemia del COVID-19, la crisis económica global y las manifestaciones por justicia social y racial a la luz de décadas de opresión que han quedado magnificadas ante la pandemia. Finalmente, discutiré el rol crítico que desempeña el trabajo social como disciplina científica y como profesión de práctica en el mantenimiento y promoción de la salud física y mental, en la búsqueda de la justicia social y en la coexistencia pacífica de grupos diversos. Hablemos primero del tema principal que está en todas nuestras mentes y que es la razón por la cual nos encontramos en esta noche interactuando de manera virtual, aunque sabemos que en nuestras culturas preferimos el contacto personal y físico, encontrarnos bajo el mismo techo, compartir una rica comida, un buen cafecito y una exquisita conversación. De hecho, me han comentado que el mejor café de Colombia es el de Cúcuta, así que tiene que ser el mejor café del mundo. Pero lamentablemente la pandemia del COVID-19 no nos ha permitido reunirnos en persona. Las últimas cifras globales de la Organización Mundial de la Salud reportan más de 17 millones de casos de COVID confirmados y casi 700.000 muertes. Una gran tragedia cuando consideramos que existen medidas efectivas para prevenir el contagio. Pero lamentablemente el COVID, como todo tema en nuestras sociedades actuales, ha sido politizado y polarizado, convirtiéndose en una batalla entre los de izquierda y los de derecha. En Estados Unidos tenemos más de 4 millones de casos confirmados y más de 150.000 muertes. O sea, 1 de cada 5 personas que han fallecido en el mundo a causa del COVID ha fallecido en el país supuestamente más desarrollado y más rico del mundo. Texas, y en particular el condado de Hidalgo y las ciudades de Edinburgh y McAllen, donde mi familia y yo nos mudamos hace apenas 3 semanas, es un epicentro del COVID, luego de haber sido un modelo de contención de contagio en las fases tempranas de la pandemia en Estados Unidos. El apuro por reabrir la economía del Estado, empujado por presiones políticas partidarias desde Washington, y la politización y polarización de la pandemia han contribuido a que Texas pasara de ser ejemplo de buenas prácticas en salud pública a uno de los epicentros más problemáticos del país. Pero aún así, seguimos debatiendo si el COVID es real o no, si el uso de máscaras cubrebocas es buena salud pública o control gubernamental y violación de derechos, si reabrimos las escuelas y universidades en persona o virtualmente dentro de apenas 2 o 3 semanas, si regresamos al trabajo en persona, etc. En Colombia, la Organización Mundial de la Salud reporta que a la fecha de hoy hay más de 250.000 casos confirmados y más de 9.000 muertes.
En el norte de Santander hay más de 2.000 casos confirmados y 87 muertes. Considerando las características que mencioné anteriormente, el carácter metropolitano de Cúcuta, la gran población y el ser una ciudad internacional, las bajas cifras en este departamento señalan que ustedes, el norte de Santander, han tomado esto en serio y están haciendo lo que tienen que hacer, aunque me imagino que también tienen sus debates. Pauso momentáneamente para dirigirme directamente a aquellos y aquellas que por creencias políticas o religiosas siguen cuestionando la realidad de la pandemia y negándose a seguir las medidas recomendadas por nuestros profesionales de la salud pública. A ustedes les digo directamente, estas cifras no son solo números. Cada una de las 700.000 muertes mundialmente, de las 250.000 muertes en Estados Unidos, de las 9.000 muertes en Colombia, de las 87 muertes en el norte de Santander y cada uno de los millones de personas sufriendo el impacto físico del COVID sin saber si van a estar entre los recuperados o los fallecidos. Cada una de esas personas es el hijo o la hija de alguien, el padre o la madre de alguien, el hermano, la tía, el abuelo o la prima de alguien. No son solo cifras en un informe de la Organización Mundial de la Salud, son nuestra gente, nuestra familia, y sus muertes nos impactan y nos duelen. Pero lamentablemente, hasta que los muertos no sean sus muertos, no les va a importar. Dejemos ya de estar jugando con las vidas de nuestros seres queridos por motivos políticos. Por si la pandemia no fuera suficiente, el impacto económico del COVID-19 ha sido igualmente devastador en gran parte del mundo. En Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra actualmente en 14.7%, luego de haber terminado el 2019 en 3.5%. El informe de abril del Departamento del Trabajo reporta que hemos perdido casi 21 millones de empleos desde mediados de marzo y que la tasa de desempleo es la más alta que hemos vivido desde la Gran Depresión de los años 30. Más de 30 millones de personas en Estados Unidos han aplicado a beneficios del seguro por desempleo. Las comunidades minoritarias y en particular las comunidades hispanas o latinas y afroamericanas han sido desproporcionadamente impactadas. Regresaremos a este punto cuando discutamos justicia social. Durante los últimos 5 meses, la inmensa mayoría de los países del mundo han visto sus economías colapsar a causa del COVID-19. Y lamentablemente las cifras que se manejan oficialmente no incluyen a las más de 1.6 mil millones de personas globalmente que se estima laboran en economías informales, desde trabajadores migrantes a los que se ganan la vida día a día en las calles, buscando ganar un poco de ingreso para comer ese día o para mantener un techo sobre su cabeza o la de su familia. Estos no son incluidos en cifras oficiales y no cualifican típicamente para beneficios de desempleo en países donde estos beneficios existen. Sin embargo, la mitad de la fuerza laboral globalmente está representada por personas que laboran en la economía informal y estos también han visto sus empleos y sus vidas devastadas por la pandemia. Y mientras que se estima que muchos de los empleos en la economía formal regresarán luego de la pandemia, no hay garantía de que los empleos en la economía informal regresarán. En Colombia la situación económica es aún más seria. La tasa de desempleo en mayo aumentó a 21,4%, a pesar de los esfuerzos por reactivar la economía que había estado paralizada desde marzo en respuesta a la pandemia. Esta tasa de desempleo es casi 11 puntos más alta que en mayo del año anterior. La mayor parte de los empleos perdidos han sido en áreas urbanas como Cúcuta. El desempleo urbano está en 24.5% en Colombia. El sector de ventas permanece mayormente cerrado, luego del país haber registrado un aumento acelerado en infecciones por COVID al intentar reabrir. Y los sectores de construcción y manufactura se han reducido. Casi la mitad de las personas desempleadas en Colombia, 47.4%, reportan haber perdido su empleo a causa de la pandemia. Y más de 1 de cada 3 personas, 35.9%, reportan no poder continuar pagando sus cuentas o deudas
incluyendo el alquiler de sus casas o sus hipotecas. Y aunque existe en el país una orden que impide desalojar a familias que no pueden pagar, esta expira el 1 de septiembre. De importancia particular para el trabajo social, en estos centros urbanos el desempleo ha impactado más a las mujeres que a los hombres, agrandando la brecha económica que ya existía por género. ¿Qué surge entonces cuando se combinan una de las pandemias más serias que hemos visto en el último siglo con el colapso económico más severo que hemos visto desde la Gran Depresión de los años 30? Surgen retos que son la razón y el quehacer principal del trabajo social: el aumento en inequidades económicas y sociales y la desestabilización civil y racial. La pandemia del COVID-19 y el asociado colapso de la economía global han hecho eminentemente visibles los retos en justicia social que siempre hemos sabido que existen. Hablemos un poquitito de raza y de etnicidad. En Estados Unidos, el 13.4% de la población es negra o afroamericana, el 73% blanca, 5.6% asiática y menos de 3% se consideran como nativos de las islas del Pacífico o de Alaska. El 18% de las personas en Estados Unidos se identifican como hispanos o latinos. Y para aquellos de ustedes que suman a la carrera, las personas hispanas o latinas pueden ser de cualquier grupo racial, de manera que la suma de las cifras que acabo de reportar le va a dar más de 100%. Ser de un grupo racial minoritario en Estados Unidos y en particular ser hispano o afroamericano significa tener una más alta probabilidad de tener menos éxito académico, de vivir en la pobreza, de padecer de condiciones de salud que son prevenibles, como la diabetes, la hipertensión, el VIH y el COVID, de no tener seguro médico, de ir a la cárcel por delitos menores, de perder a los hijos por acusaciones de negligencia o de abuso, de morir más joven, de no poder ejercer el derecho al voto en las elecciones, de experimentar abuso de parte de la policía y de vivir constantemente en condición de discriminación y estigma. La comunidad negra en específico tiene el legado de 400 años de esclavitud y de medidas para oprimirlos aún después de la emancipación, medidas que todavía existen en muchas partes del sur de Estados Unidos. Hasta hace apenas unos años era ilegal en el estado de Luisiana el que una persona negra y una persona blanca se casaran. La opresión racial es un tema crítico para mí. Mi esposa es afroamericana y tenemos una hija de 15 años que se autodesigna como latina. Mi hija, mi esposa y yo, como muchos de ustedes, hemos visto con horror el video de un policía blanco con su rodilla en el cuello de un hombre negro por más de 9 minutos en el estado de Minnesota, causándole la muerte y desencadenando protestas alrededor del mundo. Y ejemplos como ese son muchos. La opresión hacia aquellos y aquellas que no pertenecen al grupo mayoritario siempre ha existido. Y en este momento en Estados Unidos ha sido perfeccionada bajo el liderazgo, si es que así le podemos llamar, de una persona que detesta al mundo entero, a los inmigrantes, a las minorías, a los pobres, incluso a jóvenes productivos que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres siendo muy pequeños y sin tener voz ni voto en el asunto. Los dreamers o soñadores a quienes continúa atacando. Pero en América Latina no estamos libres de pecado. Nuestra historia de violencia y opresión hacia las comunidades indígenas y comunidades negras ha sido desastrosa. Aún hoy día, a lo largo y ancho de nuestra América Latina, millones de personas indígenas y negras viven en la opresión y la pobreza. La discriminación existe. Simplemente observemos nuestras amadas telenovelas. Mientras más clara sea la tez del galán o la actriz principal, más exitosos. Desde Nadie me quita lo bailado y La luz de mis ojos, hasta Sin senos sí hay paraíso, por nombrar algunas de las modernas. Tenemos que observar nuestro mundo con juicio crítico y actuar. ¿Qué podemos hacer entonces desde el trabajo social? Mucho, pero en particular quiero destacar brevemente 4 puntos: praxis, comunicación, colaboración interdisciplinaria e investigación. El trabajo social es una profesión de práctica y de acción,
nos desempeñemos en trabajo social clínico, en gestión social, desarrollo comunitario, trabajo social político u otras áreas de práctica, vamos a estar trabajando e impactando comunidades vulnerabilizadas y marginalizadas. Y podemos trabajar junto con estas comunidades para que eleven su voz, aboguen por sus derechos y demanden acción y cambio. El trabajo social es incidencia política, un término que en muchos países latinoamericanos es malentendido. Incidencia política no es incidencia política partidaria. Eso lo hacemos como ciudadanos privados por el partido al que pertenezcamos. Como profesionales, debemos practicar incidencia política sin afiliación a partido, educando a los tomadores de decisiones y ayudándoles a comprender los retos, necesidades y fortalezas de las comunidades con las que trabajamos, que han sido impactadas por la pandemia y por la crisis económica. Como trabajadores sociales somos también comunicadores y comunicadoras. Podemos ir a comunidades y reunirnos con individuos y grupos pequeños y podemos acudir a los medios y comunicarnos más ampliamente, desde la prensa escrita hasta la radio y televisión, y en estos días los medios de comunicación social. Podemos jugar un rol crítico en la diseminación de información basada en ciencia, mejores prácticas en salud pública, educar a nuestras comunidades y combatir la desinformación. Podemos incluso a través de la comunicación cambiarle la perspectiva a la gente. Por ejemplo, yo he dejado ya de usar el término distanciamiento social y he comenzado a usar el término distanciamiento físico para comunicar que podemos guardar distancia física y permanecer aún socialmente conectados. El tercer punto es la colaboración interdisciplinaria. La mayoría de los profesionales tendemos a vivir en islas de profesionales. Médicos con médicos, psicólogos con psicólogos, enfermeros con enfermeros, salud pública con salud pública, etc. Y nosotros, los profesionales del trabajo social, somos culpables del mismo pecado. El mundo en el que vivimos es complejo. Los fenómenos sociales y de salud que impactan a nuestras comunidades, como el COVID, son tremendamente complejos. Necesitamos múltiples lentes disciplinarios para estudiarlos, comprenderlos, generar soluciones e implementar estas soluciones en nuestras comunidades. De manera que entreguémonos de lleno a colaboraciones interdisciplinarias. Finalmente, como profesionales del trabajo social, tenemos un llamado, una obligación a participar en la investigación, en ayudar a generar conocimientos y ciencia que pueda guiar mejor nuestras decisiones. No sé en Colombia, pero en Estados Unidos muchos profesionales del trabajo social, tanto a nivel de licenciatura como de maestría, le temen a la investigación. Bueno, digámoslo como es, le tienen terror. A mí siempre me ha parecido que es porque confunden investigación con estadísticas, a las que casi todos le tenemos terror, pero no son lo mismo. Estadísticas entran en la ecuación cuando llegamos al análisis de data y para eso añadimos al equipo a un estadístico. Investigación es el proceso de encontrar respuestas a preguntas importantes. Desde qué intervención es más eficaz para reducir la depresión o la pobreza, hasta cómo podemos convencer a la gente de que use máscaras cubrebocas, observen distanciamiento físico y se laven las manos con frecuencia. No todos vamos a ser investigadores, pero cuando un equipo de la universidad se acerque a la agencia en la que usted trabaja o dirige como trabajadora social y quiera entrar en una colaboración investigativa, diga que sí. Para ir aterrizando, su grupo de egresados tiene una responsabilidad aún mayor por el contexto académico, geográfico e histórico en el que se encuentran. Académico porque son el primer programa de trabajo social en el norte de Santander, de manera que ustedes son quienes establecen las pautas de calidad y profesionalismo que tendrán que seguir los que quieran venir detrás. Geográfico por su condición de ciudad de frontera y en particular frontera con un país hermano que se encuentra en crisis. Y finalmente histórico porque en Cúcuta no se hacen las cosas a medias. En su ciudad se han destacado eventos importantes en la historia de América Latina y de Colombia. Desde la batalla de Cúcuta, donde las fuerzas de Simón Bolívar derrotaron a las de España, liberando la ciudad y permitiendo el paso a Venezuela, hasta el Congreso de Cúcuta, donde se redactó la Constitución dando lugar a la República de Colombia. Como profesionales del trabajo social,
continúen el legado histórico de su hermosa ciudad. Buenas noches y espero que en un futuro cercano nos podamos conocer en persona. Gracias. Muchas gracias por sus reflexiones que comparten en este ejercicio con los egresados de trabajo social de la universidad. Y como usted bien anota, pues son muchos los retos y los desafíos para esta loable profesión en un contexto geográfico, histórico, y en ese sentido, pues reiterar la pregunta de la experiencia de usted en esos límites del río Bravo, el río Grande, que hay sectores minoritarios raciales, étnicos, que son los más vulnerables. Para un poco poner a incentivar más allá de la que usted ha incentivado, ¿qué prácticas o cómo esa praxis de la que usted menciona se puede materializar en un contexto de frontera porosa en la que la gobernabilidad es compartida entre una institucionalidad y unos grupos armados irregulares que entre ellos también se disputan la misma, la situación minoritaria de los menores de edad, que pueden cruzar? ¿Qué tipo de atención, qué tipo de intervención se debería hacer en esos contextos? Y aparte de este sector vulnerable, también las mujeres que son víctimas de una red muy compleja de trata de personas. Sí, esta es una zona como la de ustedes, una zona de frontera. Tenemos, el estado de Texas tiene prácticamente 2/3 partes de la frontera entre Estados Unidos y México. Es una frontera porosa, a pesar de los esfuerzos de la administración actual de construir una muralla enorme. Y es una comunidad binacional. O sea que la gran mayoría de familias tienen personas a ambos lados de la frontera. Sí que a veces los esfuerzos ciegos, motivados por razones políticas, de cerrar herméticamente esa frontera, separa familias, lo cual es muy interesante, y viniendo desde un partido político que se autodesigna el partido de las familias. Desde el punto de trabajo social, una de las cosas que podemos hacer es enfatizar tanto la práctica del trabajo social clínico como el trabajo social comunitario. Aquí se practica en Estados Unidos aproximadamente 75-80% de los profesionales de trabajo social se denominan trabajadores sociales clínicos, es decir, hacen consejería, psicoterapia, trabajo directo con niños, con familias, con mujeres, etcétera. Y el 20-25% se denominan trabajo social macro, trabajadores sociales comunitarios que se desempeñan en desarrollo de la comunidad, se desempeñan en incidencia política, e incluso trabajan en la ciudad de Austin, donde es la capital del estado, o en Washington como personal de nuestros oficiales electos. Y es ahí donde realmente la disciplina de trabajo social puede tener una contribución enorme. Los políticos, los oficiales electos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, me imagino que es lo mismo, no son profesionales o expertos en ningún tema, excepto en el de gobernar, ¿no? O se denominan expertos en gobernar, ¿verdad? Pero necesitan de su personal, de sus consejeros, que son quienes consumen la ciencia, quienes tratan de entender lo que está pasando en las comunidades, qué necesita el pueblo, qué quiere el pueblo, y se lo comunican. Es importante que aboguemos porque todo oficial electo tenga algún profesional de trabajo social en su equipo, que puede ser la conciencia de ese equipo y la persona que puede en realidad abogar por las necesidades en la comunidad, por la realidad en la comunidad, desde la trata de personas, abogando porque se pasen proyectos de ley que protegen a las mujeres que son víctimas de trata, que les brindan servicios, que, como le dice, le tiran el libro, acá se dice en términos legales, que el impacto mayor de la ley a las personas que las victimizan y que ven la trata de personas
como un negocio, como un ingreso. Lo mismo con los niños, los menores no acompañados que han estado viniendo a la frontera. Lamentablemente ahora mismo estamos viviendo una situación difícil aquí en Estados Unidos, donde se nos hace muy complicado trabajar con estas comunidades. Muchos trabajadores sociales no se les permite que entren a los centros de detención donde están estos niños. Y entonces, en esas instancias tenemos que, volviendo al tema que hablaba de colaboraciones interdisciplinarias, usar la ley, trabajar de cerca con nuestros profesionales de las leyes, con los abogados, con las abogadas, para usar el poder de la ley e incluso de ser necesario demandar al gobierno, que aquí esa es una práctica muy común. La administración del presidente actual enfrenta miles de demandas a diario. O sea, no sé cómo tiene tiempo para gobernar, porque lo único que hace es defenderse de las demandas que le están haciendo por todas las cosas que se están haciendo incorrectamente. No conozco el contexto colombiano, no sé si ya es posible también demandar al gobierno, pero el punto que quiero hacer es el de las colaboraciones interdisciplinarias, el profesional del trabajo social trabajando con el profesional de leyes y usar el peso de la ley cuando sea necesario. Esos son algunos ejemplos de cómo podemos tratar de impactar estos fenómenos que son enormes, son complejos enormes. Gracias, doctor Torres. Y usted habla pues también de esa red de apoyo que hay del lado de Estados Unidos para recibir a esta población y asimilarla o hacerle el tránsito hacia esa aculturación, por así decirlo, a veces mal llamada, a esas sociedades. Aquí tenemos también un tema que es político. Esta frontera, hay unos tensiones entre los gobiernos, no entre los pueblos, pero sin embargo, el trato entre colombianos y venezolanos, ¿usted cómo lo podría comparar en ese trato que hay entre los estadounidenses y la fuerza latina, que cada vez pues está cobrando más fuerza? ¿Cómo usted podría dar pistas para que ese trato social entre venezolanos y colombianos pudiesen reflexionar al profesional del trabajo social? Ese es un punto, doctor González, bien complejo y bien importante. Yo creo que al final del día lo más importante es tratar de no perder nuestra humanidad. Y la complejidad existe en el sentido de que hay personas con todo tipo de opinión, ¿verdad? Aquí hay personas que pensamos que la migración es un derecho, que las personas que están viniendo en realidad son refugiados escapando condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones de violencia, que les debemos recibir con brazos abiertos y ayudarles a establecerse en el lado de acá. Muchas comunidades de fe, iglesias de diferentes denominaciones, muchas organizaciones civiles que se dedican precisamente a eso, a ayudar a las personas que están viniendo y ayudarles a establecerse, a proveer tratamiento para el trauma que han experimentado, a proveerles recursos para ayudarles a que se establezcan y se conviertan en personas productivas y parte de la fábrica de esta sociedad. Muchas de estas personas vienen de México y de Centroamérica, donde hay condiciones complicadas, pero también existen otras personas del lado de acá, que incluso muchos latinos en esta frontera donde estamos, incluso los latinos somos la mayoría. El 90 y pico % de la población en el Valle del Río Grande son latinos. Y sin embargo hay personas que se oponen, latinos que se oponen a que tratemos a las comunidades inmigrantes con compasión, que quieren que cerremos herméticamente la frontera, que están a favor de que se encierren a las personas en centros de detención, que piensan que no le debemos dar servicios de salud, servicios médicos, que abogan incluso de que no tienen derechos legales, etc. O sea que es muy complejo y muchas de esas personas, si se ponen a buscar en su árbol genealógico, tal vez una generación atrás,
2 generaciones atrás, estaban del otro lado de la frontera, ¿verdad? Pero qué rápido se nos olvida. Y entonces hay gente que está en el medio, que quieren hacer lo correcto, que quieren darle la bienvenida, pero comienzan a ver la magnitud del problema y comienzan a cambiar. En Puerto Rico tenemos una expresión un poquito fea. Me imagino que en Colombia también existe, pero la voy a usar de todos modos para describirlo. Se dice el muerto en su casa, el muerto a los 3 días hasta en su casa huele mal. Se quiere decir que le damos la bienvenida con brazos abiertos y les queremos ayudar, pero entonces cuando comenzamos a ver que la economía se impacta, que los recursos disminuyen, si acaso aumentó la criminalidad, por ejemplo, no, es la culpa de los inmigrantes, es la culpa de y entonces se vuelven en contra de ellos. O sea que es un problema bien complejo y yo creo que desde el trabajo social, una de las cosas que podemos hacer es ayudarle a la gente a entender la complejidad de este problema. A los que quieren ayudar a todo lo largo del camino, asegurarnos que tengan las destrezas y los recursos, a los que están en el medio, que al principio dicen que sí y después cambian, que comprendan la complejidad del fenómeno y tal vez dedicarle menos esfuerzo al que está en el extremo, el que ya no va a cambiar. Hay gente que no importa lo que nosotros le digamos, no van a cambiar de información. El famoso término de fake news, ¿verdad? No, eso es mentira. No importa cuántos hechos tú le presentes, no lo van a creer. Mi opinión, y lo hemos visto, es no gastemos tanta energía en tratar de convencer al que nunca va a ser convencido. Invirtamos nuestros esfuerzos en aquellos que sabemos que con información verídica, real, van a cambiar su manera de pensar y de actuar. Doctor Torres está tocando unos temas muy sensibles que yo creo que aquí ya empezamos a ver que egresados están empezando a hacer preguntas. Ya la compañera Neira Yorley Parada hacía una pregunta con respecto al trato de venezolanos y colombianos, y usted ya acaba de dar una amplitud y una interpretación de cómo usted ve ese fenómeno. Por aquí tenemos a Nanita Larcón, que pregunta qué estrategias desde su experiencia se deben utilizar para la intervención con población adulta mayor en medio de una crisis de pandemia. Y le dejo la palabra y voy organizando las demás preguntas, si le parece, doctor. Sí, ese es uno de los grupos más vulnerables en medio de la pandemia, pero a la misma vez es uno de los grupos más vulnerables en términos de aislamiento social. Y es una de las razones por las que yo he cambiado mi forma de pensar y de hablar en cuanto al distanciamiento social. No queremos distanciamiento social, queremos distanciamiento físico, ¿verdad? Porque es necesario para prevenir el contagio, pero precisamente en la comunidad de hoy, en la sociedad que vivimos en hoy, tenemos maneras de mantenernos socialmente conectados a pesar de que estemos físicamente distanciados. En la Universidad de Houston tenemos un programa piloto ahora mismo con una compañía de salud que se llama Humana, que es la que becó la cátedra que tengo yo, y una organización que se llama PAPA, que conecta adultos mayores, personas de la tercera edad, con estudiantes universitarios que quieran hacer acompañamiento virtual por lo que está sucediendo en la pandemia. Entonces, tienen un algoritmo, un programa de computadora que en base a ciertas características conecta a 2 personas, un adulto con un mayor, con un estudiante universitario que habla el mismo idioma, tal vez que sea del mismo grupo socioeconómico o racial, que estén interesados en los mismos temas, etc. Y ese estudiante universitario hace un acompañamiento virtual, bien sea por teléfono o bien sea por computadora, y le ayuda al adulto mayor a mantenerse conectado socialmente. Habla con él o ella varias veces a la semana,
le preguntan qué necesitan, qué recursos necesitan, por ejemplo, si necesitan alimentos, ayudarle a conectar con un banco de alimentos, si necesita ir a la farmacia y recoger algunos medicamentos, tal vez recogerlos y pasar y dejárselos en la puerta de la casa para que no haya contacto. O sea, utilizar la tecnología para ayudar a nuestros adultos mayores a que observen el distanciamiento físico, porque son una de las comunidades, de las poblaciones más vulnerables al COVID, pero a mantenerse socialmente conectados. No lo escucho, doctor. Parece que está el micrófono. Sí, perdón. Muy interesante y que aplica a otros sectores minoritarios ese tipo de expresiones. Aquí veo algunas preguntas, doctor Torres, de Ana Claudia Osorio Mantilla, de Patico Arenales, que hablan sobre por qué en medio de esta pandemia no se les tiene en cuenta a la profesión de los trabajadores sociales. Este es como un sentir que estoy interpretando a través de las preguntas de estos colegas. ¿Y usted qué puede opinar al respecto de esos planteamientos? Es muy cierto. En nuestra Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Houston, nosotros hicimos un proyecto especial donde colectamos, esto fue en marzo, al inicio de lo fuerte de la pandemia, que las personas donaran, estudiantes, egresados, familias, mamás que cosían, que cosieran cubrebocas, las máscaras cubrebocas, porque encontramos que muchos de los trabajadores y las trabajadoras sociales que trabajaban en trabajo social médico, que trabajan en hospitales, en clínicas, que iban a entrar en contacto con personas expuestas al COVID, no se les estaba dando equipo protectivo. El equipo protector, la máscara, el cubrebocas, el cubrecara, la bata blanca se le estaba dando al profesional de la medicina, al profesional de enfermería, al profesional de laboratorio y al profesional del trabajo social, que en muchos casos es el primero que tiene contacto con el paciente que llega al hospital o a la clínica y el último que tiene contacto cuando se hacen los planes de darles de alta. No se les estaba emitiendo equipo de protección. Entonces hicimos dos cosas. Primero, una campaña para concientizar a los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones en los hospitales y las clínicas, que el trabajador social es un profesional de la salud y que es importante también que tenga el equipo que necesita para protegerse. Y segundo, hicimos una campaña de recolección de máscaras y donamos más de 400 máscaras cubrebocas a trabajadores y trabajadoras sociales en el área de Houston que estaban trabajando en trabajo social médico. Es parte de la visión y el estatus a veces que tenemos como profesión. Tenemos a veces un estatus más bajo, hay una gran falta de información en las comunidades de qué realmente es el trabajo social. Incluso en Estados Unidos, tú le preguntas a cualquier persona en la calle, oye, ¿qué hace un trabajador social? ¿Qué es una trabajadora social? Ese es el que le quita a los nenes a la familia cuando hay abuso o negligencia. ¿Ve? Eso no es trabajo social solamente. Sí, las personas que trabajan en ese campo, muchos de ellos son trabajadores y trabajadoras sociales, pero los trabajadores sociales son trabajadores sociales médicos, clínicos, consejeros, trabajan en escuelas, trabajan en comunidades, es mucho más amplio. Entonces tenemos que hacer una campaña primero de visibilización, qué es el trabajo social, y segundo, una campaña de relaciones públicas para ayudar a la gente a entender el trabajo que hacemos, la importancia de ese trabajo y qué necesitamos para poder hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Muy bien, y también muchas veces el trabajo social en territorios tan complejos, urbanos, es mucho más difícil el reconocimiento y muchas veces el trabajador social, su trabajo en la ruralidad tiene mucha más alta estima y mucho más alta reconocimiento. Aquí hay unos egresados que preguntan, Yajaira Ángel, Ronald, Córdoba, preguntan sobre, en medio de este aislamiento,
en el que la interacción del trabajador con la comunidad, pues hay una barrera, y la virtualidad, pues representa unos desafíos también para ejercer su trabajo. Por ejemplo, las personas que están en situación de cárcel, a las que está prohibida las visitas y que están aislados completamente de este lado, esos retos, ¿cómo usted los podría orientar, reflexionar para afrontarlos, para seguir ejerciendo el trabajo social en medio de esta crisis de aislamiento que impide la interacción con estas poblaciones vulnerables? Incidencia política similar a lo que hablaba anteriormente cuando hablábamos de la trata de personas y de los niños menores no acompañados. Incidencia política y el peso de la ley. Las personas privadas de su libertad también tienen derechos y tenemos que incluso con demandas hacer que las instituciones les respeten esos derechos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, y va a variar de estado a estado. California, por ejemplo, el estado de California es un estado un poco más progresivo que el de Texas, y en California dejaron salir a muchas de las personas que estaban privadas de su libertad, que eran por delitos menores, que no representaban un riesgo a sus comunidades. Y sin embargo, en Texas, que es un estado mucho más conservador, se negaron rotundamente. Todavía estamos peleando ese caso, todavía estamos demandando acción de parte del gobierno del estado, y en algunas comunidades. Houston es una ciudad un poco más liberal, progresiva que el estado de Texas en general, y el sheriff del condado ha incluso tratado también de dejar que personas que no son, primero que no están privados de su libertad por violaciones violentas, que no representan un daño a la sociedad, un riesgo, un peligro a la sociedad, y que ya han cumplido parte de su tiempo, permitirles terminar su tiempo fuera en la comunidad, por ejemplo, bajo supervisión. Eso es una batalla constante y continua, y no nos podemos rendir. Tenemos que seguir trayendo todo el peso de la ley, de la incidencia política en los medios de comunicación. A veces los políticos actúan y hacen lo correcto, no porque creen que lo que están haciendo es lo correcto, pero por opinión pública. Cuando lo sacamos acá en Texas, no querían ni hablar del tema de las personas en las cárceles, pero cuando comenzamos a publicar las estadísticas de COVID en las cárceles, entonces comenzaron a cambiar, porque el peso de la opinión pública comienza a cambiar, y entonces a veces toman acción. O sea, incidencia política, demandas legales, campañas de información, diseminación de información para tratar de movilizar la opinión pública. Doctor Torres, aquí ya también el tiempo nos está premiando. Quisiera darle la oportunidad de hacer una reflexión, unos mensajes en términos de la praxis que usted ha tenido una experiencia enorme, que pueda aplicarlo en este territorio, y la incidencia política, considerando que aquí las demandas judiciales no tienen una efectividad por diversas razones: lentitud, un aparato judicial poco robusto. Entonces muchas veces ese no es el camino, pero digamos, en aparte de las campañas, ¿qué otro tipo de caminos podría usted aterrizar o complementar o ponerle énfasis para que los egresados se imaginen estos retos que usted está compartiendo en esta crisis, y los mensajes que usted le quería dejar a los egresados de trabajo social? Yo diría que de suma importancia, dadas las condiciones que usted acaba de elaborar, doctor, el contacto personal, individual, la educación a las personas, a los tomadores de decisiones uno a uno. Y le voy a dar el ejemplo de una población que mencioné en mi presentación: los dreamers, los soñadores, jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente, sin documentación,
por sus padres muy de pequeños que se criaron acá en Estados Unidos, que en todos son estadounidenses, muchos de ellos ni siquiera hablan español. Obviamente nunca han estado en sus países en América Latina, no tienen conexión con América Latina, y sin embargo siguen viviendo con estado irregular migratorio. Se le llama ilegales, que yo no considero ningún ser humano ilegal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si tú te remontas apenas hace unos 5, 6, 7 años atrás, la gran mayor parte de la población no quería nada hacer con ellos, nada, que los manden de regreso para allá. Y poco a poco estos jóvenes comenzaron a ellos mismos a salir a la calle, a visibilizarse, a que aprendiéramos, mira, yo soy egresado de la universidad tal y cual, y mira, yo trabajo en X, Y o Z, y yo soy indocumentado. Y entonces la gente que tenía estas ideas de quién es el indocumentado comenzó a cambiar su percepción. Jueces que estaban en contra, por ejemplo, de que se les regulara el estatus a estos jóvenes, comenzaron a conocerlos personalmente y a darse cuenta de que lo que ellos creían que era esta persona no es lo que es esta persona. Y entonces hemos visto un cambio radical. La mayor parte de la población en Estados Unidos está a favor de DACA, y como vimos hace unas cuantas semanas atrás, la Corte Suprema le dijo a la administración del señor Trump que no podía desmantelar DACA. La mayor parte de la población está a favor de DACA y está a favor de que se le regularice el estatus migratorio a estos jóvenes. Y no ha sucedido porque el Congreso de Estados Unidos, la rama legislativa, está dividida. La Cámara Baja o el Congreso está dominado por el Partido Demócrata y el Senado está dominado por el Partido Republicano y no han podido llegar a un acuerdo. Pero la mayor parte de la gente, muchos tomadores de decisiones, muchos estados, hay más de 25 estados ya donde a los Dreamers se les permite tener licencia de conducir, se les permite, incluso antes de que hubiera DACA, se les permite tener un permiso para trabajar, etc. Y ese cambio ha sido no por cambios legislativos masivos, no por demandas de ley, sino cambiándole la mente a la gente uno a uno. Y yo creo que como trabajadores sociales nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a visibilizar a las personas en nuestra sociedad que son marginalizadas y a personalizar sus historias, a darles la oportunidad de que la comunidad en general conozca esas historias, conozca quiénes son, y así poco a poco comenzamos a cambiar las leyes, comenzamos a poner los recursos donde se necesitan y comenzamos a darle dignidad y justicia social a las personas a quienes la sociedad se la niega. Ese es uno de los mandatos grandes del trabajo social como profesión. Oye, aquí usted perfectamente dice incidencia con tomadores de decisiones. No tiene que ser a demandas legales, hay que ir a buscar al congresista, hay que buscar al representante, hacerle presión ciudadana y también anclarlo con movimientos que están haciendo esa lucha, movimientos culturales, movimientos juveniles, identificarlos y también sumarse a esas campañas y sumarle ese conocimiento y esa habilidad del trabajador social para potencializar y generar conciencia social acerca de esa situación. Aquí me lanzaron una última pregunta que creo que para cerrar es perfecta, doctor Torres, es ¿qué rol, espéreme, que la quiero decir literal para no salirme ¿qué desafíos nos esperan los trabajadores sociales después de esta crisis sanitaria, no solamente Cúcuta, sino a nivel regional? Yeah. Y el desafío mayor para todos y todas nosotros, sin importar de qué profesión vienen, va a ser, ¿cómo se dice?, deshacernos de la idea de que vamos a volver a la normalidad. Yo creo que tenemos que crear una nueva normalidad y tenemos que tener en mente que va a haber poblaciones que van a ser marginalizadas por su experiencia con la pandemia y por el COVID. Personas que van a tener
consecuencias médicas que no se van a resolver necesariamente, van a continuar teniendo condiciones por haber sido contagiados y haberse enfermado con el COVID. Reconocer que va a haber sectores de empleo donde no se va a regresar a la normalidad. Una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia, con toda esta cuestión del Zoom y el Microsoft Teams y el Facebook, es que sí se puede trabajar remotamente. Anteriormente, le digo, en la misma universidad de nosotros en Houston, a veces decíamos, el miedo es que si le dejo a la gente que trabaje en su casa, no van a trabajar. Y una de las cosas que nos percatamos temprano era que el reto era dejar de trabajar. Porque te levantas, desayunas, te sentaste en la computadora y es reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, hasta las 5, las 6, las 7 de la noche. O sea que sí es posible trabajar remotamente. Es decir, que muchos de los empleos que existían antes de la pandemia, yo creo que ya no van a estar. El regreso a la normalidad no va a existir. Tenemos que co-crear una nueva normalidad, asegurándose de que no dejemos fuera a nadie, que es algo de lo que la sociedad siempre somos culpables. El progreso es buenísimo, pero siempre se nos olvida que cuando progresamos estamos dejando a alguien atrás. Y yo pienso que es posible progresar y que todos nos movamos hacia adelante. Doctor Torres, le agradezco mucho esos aportes. Esta pregunta la hizo Erika Lindartet, para no atribuirme a mí la pregunta. Y muchas gracias por sus apreciaciones. Muchas gracias por poner ahí el dedo en la llaga, como se suele decir, de que hay que visibilizar el trabajo del trabajador social, la importancia de su rol, la necesidad que tienen sociedades o comunidades fragmentadas, y en un territorio como este, como usted ya lo tiene muy claro, y los egresados la tienen más clara todavía, es importante ganarse su lugar, y este reto de la virtualidad impone mucha imaginación y creatividad para abordar problemas sociales. Esa es una crisis también del pensamiento, de la forma de ejercer nuestros roles, y muchas gracias por sus apreciaciones, el ejercicio de aterrizar en una zona que no conoce. Hay que reconocer mucho ese esfuerzo de su parte. Voy a dar la palabra para cerrar a la doctora Magali Niño, que es la directora del Programa Académico de Trabajo Social. Muchas gracias, doctor Torres. Le agradezco, y para mí ha sido un honor tener esta conversación, y espero que algún día nos comamos unos tacos o unas arepas allá en Cúcuta. Excelente. Un abrazo a todos y a todas, y gracias. Muchas gracias. Magali. Hola, Carlos. Hola a todos y a todas. Doctor Torres, gracias por estar acá. Esta es su casa, así sea empezando por esta antesala. Nos motivó muchísimo, nos impregnó de ese trabajo social que usted hace allá, y cómo nos trasladó, como lo decía Carlos, todo este bagaje y esta emotividad para que nosotros, los egresados, porque yo soy de la primera corte de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar al vicerrector, darle las gracias por este espacio, a nuestras compañeras que han hecho posible que hoy nos reunamos de esta manera, la ingeniera Jennifer y la profesora Milena. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos estar acá. A Carlos, que es también un compañero, un colega de caminar en todos esos procesos sociales y de construcción de paz en este territorio. Gracias por ser el moderador y por estar presente en este encuentro de egresados y egresadas de trabajo social. A mis queridos y queridas colegas, quiero darle las gracias y la bienvenida a esta su casa. Para mí es un honor y un compromiso, y ese compromiso
Doctor Torres, lo tuve desde el primer día que ingresamos. Nuestra corte solamente somos 10 y siempre hemos estado ahí juntas. No hemos dejado ni un solo año de estar apoyando, aportando, desde cualquier lugar donde estemos. Ese fue un compromiso que hicimos ese día, porque por fin en la región teníamos a trabajo social. Y tener esta profesión que en algún momento era mi ilusión, mi querer de estudiar trabajo social, y lo había intentado en Bogotá, y haber hecho realidad eso acá en el norte de Santander, como usted lo decía, histórico. Además que con esa complejidad y transfronterizo nos llevaba a tener esos retos y desafíos de los cuales el trabajo social de la Universidad Simón Bolívar, como lo decía usted, por ser pioneros en una región transfronteriza, compleja, con una dinámica distinta, exigía otra clase de trabajador social. Y aquí a cada uno de estos compañeros y compañeras que están dando también la pela en todo este proceso, que están aportando en este pandemia global, estamos aquí dando nuestro quehacer desde los lentes que nosotros hemos aprendido. Estar allá en Houston me abrió todo ese panorama, encontrar un trabajo social que podíamos aportar y que podíamos juntarnos en esa gran red de trabajo social que tiene esas miradas, y comprender ese acercamiento como lo tenemos hoy. Es un compromiso también tenerlo acá en esta su casa en presencia. Gracias por estar. Gracias a usted. Hoy nos toca empezar a hablar de todos estos 20 años. Y son 20 años, ya casi 21, de estar en esta profesión y de estar caminando. Quiero decirle gracias a cada uno de ustedes. Gracias por haber dado tanto. Gracias por seguir trabajando en esas comunidades. Cuando hablamos, me da tanta alegría de que estamos construyendo y que nos falta mucho. Y que siempre pensaremos que nos falta más. Pero que aquí vamos, llevando esta bandera. Quiero agradecer, como lo decía, a los trabajadores y trabajadoras sociales que están en las clínicas, que están en las partes de la penitenciaría, como lo decía Ronald, que se encuentran día a día en las calles, aportando también en esta situación global que vivimos y que muy bien nos la describió el doctor Torres. Y hoy, entre todos, vamos a escoger el egresado que hoy le vamos a decir es el egresado destacado. Entre todos y con todo lo que hemos realizado, el egresado de este año es Eduard Arnulfo. Eduard, bienvenido. Gracias por colocar en alto también nuestro programa de trabajo social. Eduard se ha caracterizado por toda esa labor social que ha hecho, que empezó desde COSPAS y que después en ese caminar, en ese recorrido que ha hecho en lo social, nos ha representado como diplomático en el Consulado de Venezuela y luego regresa nuevamente a trabajar todo el tema de la Cancillería. Eduard es un comprometido también con el tema de frontera. Aportó en esa incidencia política que estábamos hablando ahorita en el Plan Frontera para la Prosperidad. Eduard es el egresado 2020. Eduard Arnulfo Arias. Está el video. Ya está viendo el video del... Bueno. Esté pendiente, yo le aviso para regresar. Sí, se me va a descargar el computador. Sí, se me va
El video dura 4 minutos, todavía tiene tiempo de ir a conectarlo. Definitivamente No, es que el otro, fue el amor a la comunidad. la cámara sirve, pero el micrófono no, me dijo Mile. Y sirve la cámara y el micrófono, pero la batería vi la necesidad de poder no me quiere funcionar. Comprender qué estaba haciendo, qué podría hacerse mediante políticas públicas para ayudar a las comunidades. Esa fue mi mayor motivación. Lo más significativo que recuerdo de mis estudios de trabajo social, uno, fue descubrir muchas teorías, mucho insumo frente a lo que quería, comprender la realidad social. Pero al mismo tiempo, docentes muy comprometidos con que el trabajador social del momento diera respuesta muy efectiva, muy clara a lo que estaba sucediendo en ese momento. Necesitaba en ese momento la región trabajadores sociales comprometidos con su región, que desde la región la pudiéramos dar a conocer y desde la región pudiéramos dar alternativas para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y de nuestra región. Definitivamente el aporte de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta a mi formación fue significativa. Primero, los elementos teóricos, los elementos prácticos, pero también el capital docente en áreas privadas y en áreas públicas, que nos fueron suministrando herramientas de la comprensión del trabajador social frente a la realidad y frente a la institucionalidad. Es decir, saber manejar como bisagra la acción propia del trabajador social en esta realidad norte santandereana. Si me preguntan cuál ha sido de los mejores proyectos, podría decir que todos tienen una característica especial, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado tomé mucha experiencia de la eficiencia y de la eficacia. En el sector público, del interés por la gobernabilidad, al punto que por estos trabajos que venía desarrollando fui seleccionado para ir al cuerpo diplomático con Venezuela, donde pude aprender desde otro escenario cómo interactuar con gobiernos para el desarrollo de alternativas por los connacionales en su momento, pero también para poder comprender mejor la frontera. Quiero compartir con ustedes, colegas trabajadores sociales en formación y trabajador social ya profesional, algunos aspectos que he asimilado en este poco tiempo de vida profesional. Ser crítico. Es necesario ser crítico y autocrítico de cada una de las cosas que hacemos como trabajadores sociales. Segundo, tener criterio, identidad frente a la acción, frente a los problemas, frente a la institucionalidad y abordarlo como un trabajador social. Tercero, moral. Hay que incluirla. Ética en nuestro trabajo. Cuarto, tener una capacidad de investigación. Todo lo que llega a nuestras oficinas, todo lo que llega desde nuestras comunidades, no simplemente resulta ser lo único. Hay que investigar, hay que cualificar, categorizar, hay que dar a comprender, a mostrar y a demostrar. Y como último, quiero decir que necesariamente tenemos que vincularnos a la acción pública, vincularnos de manera directa o de manera indirecta. De manera directa siendo parte de ella y de manera indirecta incidiendo en la política pública de nuestra región y de nuestro país.
Felicitaciones, querido Eduardo Arias, egresado 2020 de Trabajo Social. Gracias por los aportes que ha dado a nuestra región a nivel local, nacional e internacional. Muchísimas gracias, Eduardo. Esta es su casa. Para todos y para todas les recuerdo que esta es su casa.